donde el derecho se conversa. Es un programa de la Universidad Arturo Prat, sede Victoria, región de la Araucanía, que nace como proyecto de innovación docente dirigido a estudiantes y público en general. Es presentado por la carrera de Derecho, perteneciente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. En los capítulos contaremos con la presencia de variados invitados, entre ellos estudiantes, académicos y abogados, quienes nos invitarán a no tener excusas para estudiar diversas temáticas del derecho. Conduce el estudiante Diego Paso Villanueva. Bienvenidos al segundo capítulo de la segunda temporada que trata sobre el derecho procesal penal. En esta oportunidad nos acompaña el profesor Gabriel Carrillo Rosas, abogado y docente de la carrera de Derecho acá en la UNAP, sede Victoria. Profe, gusto en saludarle y tenerlo acá en nuestro podcast. Igualmente, Diego, muchas gracias por la invitación y por la consideración en este espacio, ¿no?, de conversación. Así que, de verdad, muchas gracias. Un gusto tenerlo acá con nosotros, profe. Profe, para comenzar, nuestra audiencia no lo conoce, así que le vamos a hacer algunas preguntas. Cuéntenos dónde hizo sus estudios de pregrado de la carrera de Derecho. Bueno, mis estudios de pregrado los realicé en la Universidad Autónoma de Chile entre el año 1998 y el año 2003. Así que ahí entré a estudiar Derecho. Una vez que egresé, después en esa época nosotros debíamos no solo rendir nuestro examen de grado, sino que además entregar nuestra tesis, ¿no?, hacer nuestra práctica profesional y, bueno, por cierto, el examen de grado en su época también. Así que finalmente el año 2008 me titulé, juré como abogado en la Corte Suprema. Durante todo ese intertanto también trabajé, así que he trabajado desde esa época, así que eso es un poquito lo que he hecho en cuanto al pregrado. Bien, profe, yo entiendo que usted ahora se dedica solo a la docencia y no a la litigación. Efectivamente, litigué durante 9 años aproximadamente en distintos ámbitos y a partir del año 2013 hasta la fecha me he dedicado absolutamente al ámbito académico, así es. Bien. ¿Y ha hecho algún estudio de posgrado, magíster, doctorado? Sí, cuento con un magíster, un primer magíster en Derecho, convención en Derecho Público. Luego tengo un segundo magíster que es en Derecho Penal y Proceso Penal. Y actualmente me encuentro cursando un programa de doctorado en Derecho en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Así es. Perfecto. Profe, ¿y siempre quiso estudiar Derecho o tenía alguna otra opción? Originalmente, cuando estaba durante la enseñanza media, la verdad es que se me pasó por mi cabeza estudiar pedagogía en historia, convención en educación cívica en ese entonces, pero todo parecía indicar de que finalmente el destino era estudiar Derecho, cuestión que finalmente hice y pude concretar. Bien, y bueno, puedo ver de que realmente le gusta el Derecho, en las clases eso queda más que evidente. Bueno, sí, no se lo puedo negar, para lo que finalmente me terminó gustando. Bueno, eso es maravilloso y que ojalá que a nosotros como estudiantes también nos guste el derecho. Así es. Y también lo puedo ver en los estudiantes ya, sobre todo cuando van en cursos más avanzados, ¿no? Así que creo que sí. Claro. Bien, profe. Vamos avanzando en la materia que nos convoca el día de hoy. Uh-huh. Bien, ya que vamos a hablar de derecho procesal penal, es importante saber cuál es la relación que existe entre el derecho penal y el derecho procesal penal. Ok. Bueno, la verdad es que hay una relación, y como siempre se lo digo a mis estudiantes, que es tremendamente importante, ¿no? El derecho penal forma parte de una rama del ordenamiento jurídico que lo que hace en un primer momento es establecer, ¿verdad?, qué conductas humanas han de ser constitutivas de delito, y para eso lo que hace el legislador fundamentalmente es seleccionar ciertos comportamientos humanos que considera que son especialmente gravosos porque afectan o ponen en peligro ciertos intereses fundamentales de la sociedad, que se conocen como bienes jurídicos, ¿verdad? Y a partir de allí se elaboran estos tipos penales, ¿verdad?, los distintos delitos que todos y todas conocemos. Pero por otro lado aparece este derecho procesal penal,
que lo que hace es darle un poco, darle vida, ¿no?, al derecho sustantivo, al derecho de fondo, poner en movimiento finalmente esa norma sustantiva. Yo siempre le digo a los estudiantes, mire, el Código Penal por sí solo no se basta a sí mismo, ¿no? Necesita de un código procedimental que en definitiva permita darle operatividad a esa norma general, abstracta, hipotética que tipifica comportamientos delictuales. Y yo creo que esa es quizás una de las principales relaciones que existe allí, ¿no? Esta relación que además es una comunidad indisoluble, ¿no?, entre el Código Penal y el Código Procesal Penal. Es lo mismo que ocurre un poco con el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil, ¿no es cierto? No se bastan a sí mismos, sino que yo creo que se complementan como cuerpos normativos como tal. Claro, porque no nos serviría de nada tener la norma escrita sin tener la forma de aplicarla. Así es, efectivamente. Además, porque hay otra cosa que es bien interesante. Yo siempre digo, mire, el derecho procesal, si bien no resuelve conflictos de relevancia jurídica, nos indica la manera, nos indica la forma como los conflictos de relevancia jurídica, en este caso jurídico-penal, deben resolverse, ¿no? Y ahí yo creo que cumple un rol fundamental el derecho procesal penal. Indicarnos el camino, ¿no?, una suerte de guía de ruta, ¿no?, de carta Gantt, ¿no?, en donde se establecen los procedimientos y los órganos competentes precisamente para hacer efectivo el poder punitivo del Estado. Bien. Profe, ¿y por qué el derecho penal es un mecanismo de control social formal? ¿Y qué lo diferencia de un sistema informal? Bien, mira, yo creo que ahí esa es una discusión que está y ha estado históricamente latente, ¿no? En el sentido de que existen distintos mecanismos efectivamente de control social, algunos con un carácter informal, ¿verdad? Como por ejemplo, no sé, la familia, los colegios, ¿verdad?, los estatutos que contemplan ciertas organizaciones o cuerpos intermedios en la sociedad en general, y que de alguna forma controlan comportamientos humanos, ¿no? Pero en el caso del derecho, y particularmente el derecho penal, se sostiene que es un mecanismo de control social altamente formalizado, precisamente porque gira en torno a una cuestión que es tremendamente relevante y que es el principio de legalidad. Es decir, en materia penal, la única fuente generadora de los delitos y de las penas es precisamente la ley, ¿no? Y en ese contexto, este carácter altamente formalizado está dado porque, bueno, si alguien infringe una norma jurídico-penal, va a tener que necesariamente asumir una consecuencia, ¿no?, una consecuencia jurídica, y esa consecuencia jurídica hoy día es la imposición de un castigo, de una pena. Y las penas, como bien todos sabemos, ¿verdad?, se traducen en privaciones o restricciones de un bien jurídico que es altamente cotizado, ¿no?, después de la vida, y relevante, como lo es la libertad personal, ¿no?, la libertad ambulatoria, la libertad de desplazamiento, que es la que finalmente se va a ver afectada como consecuencia de la imposición del castigo. Y en ese sentido está precisamente este carácter de ser un mecanismo de control social altamente formalizado. Claro, porque hay que tener presente que el derecho penal debe ser algo que se ocupe como última instancia. Efectivamente, el derecho penal constituye la última herramienta, ¿verdad?, de la cual debe hacerse valer el Estado precisamente para resolver conflictos, ¿verdad?, de relevancia jurídica. No estoy tan seguro si en el último tiempo ha operado de esa forma, pero efectivamente esa es una de las finalidades que tiene efectivamente el derecho penal como tal. Claro, porque últimamente vemos en la sociedad de que busca de que el derecho penal se ocupe como algo de primera instancia y no de última instancia. Así es, así muchas veces pasa. De hecho, hemos visto, y creo que es un hecho público y notorio, ¿no?, que frente a hechos graves, ¿no es cierto?, y a conflictos sociales de cierta gravedad, finalmente se echa mano al sistema penal, ¿no?, ya sea denunciando estos hechos, presentando querellas, ¿verdad?, o derechamente a través de este fenómeno que se está dando en los últimos años en Chile, que es el populismo legislativo. Es decir, legislamos a razón de un conflicto, de un caso, ¿no?, de una circunstancia fáctica, ¿no?, y a partir de ahí se construye una ley, ¿no?, que termina tipificando una conducta delictual como tal, ¿no?, y entonces pareciera ser que el Estado pretende resolver estos conflictos sociales solo en virtud del ejercicio del poder punitivo, ¿no?, en circunstancias de que también la experiencia ha demostrado de que no necesariamente el derecho penal es el mecanismo más idóneo, ¿no?, para resolver conflictos sociales, sin duda, pudiendo echarse mano a otros mecanismos distintos, ¿no?, y menos gravosos.
Claro, ahora esto también nos genera un problema porque el hecho de apurar el proceso legislativo hace que las leyes queden mal escritas y eso después genera un problema y ahí entra la doctrina, la jurisprudencia digamos, a llenar estos vacíos que existen. Sin duda, Diego. De hecho, una de las cuestiones que uno ha podido detectar en el último tiempo es precisamente ese descuido, ¿no?, en la técnica legislativa que se emplea en materia penal. ¿Cierto? Una técnica legislativa que muchas veces es defectuosa y que finalmente tiene muchos rasgos a veces de inconstitucionalidad, ¿no? Y por eso la cantidad de requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que se presentan, y curiosamente en el ámbito penal es donde se da con mayor cabida, ¿no?, esas circunstancias. Y eso obedece precisamente a lo que usted señala, a un descuido muchas veces, y también quizás a esta tendencia a flexibilizar, ¿no?, el ámbito de protección de los derechos fundamentales, de las garantías fundamentales que están reconocidas a nivel de carta fundamental de la Constitución Política y de convenciones internacionales también que Chile ha suscrito en materia de derechos humanos. Así es. Claro, entonces también hay el llamado a los legisladores que no actúen en base al impulso, sino que en base a la razón. Así es, así es. Bien, profe, ¿y qué significa que el derecho procesal penal sea de carácter instrumental? Mira, el carácter instrumental del derecho procesal penal es quizás una característica que es transversal en el ámbito del derecho procesal, toda vez que, en definitiva, si bien como lo señalé hace un instante atrás, no resuelve directamente los conflictos de relevancia jurídico-penal, pero sí se utiliza como un instrumento, como un mecanismo, como un medio, ¿verdad?, a través del cual estos conflictos de alguna forma se solucionan. Y por eso es importante el rol que cumple precisamente el proceso penal en este ámbito, ¿no? Todo proceso penal tiende fundamentalmente a cumplir ciertos objetivos, es decir, determinar la existencia del hecho punible, determinar, ¿no es cierto?, la participación culpable, ¿no?, de los sujetos o del sujeto involucrado, ya sea en calidad de autor, cómplice o encubridor, y de alguna forma también garantizar que el imputado, ¿no es cierto?, esté presente en el lugar del juicio y que, en caso de dictarse una sentencia condenatoria, finalmente esta sentencia se pueda ejecutar, hacer cumplir, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que el Estado utiliza el proceso penal precisamente y al derecho procesal penal como ese instrumento, ¿no? En el entendido de que también debe haber un uso racional de este mecanismo, ¿no?, y no exacerbarse, ¿no?, porque si no también ocurre exactamente lo mismo que veníamos diciendo, ¿no? Entonces el uso desmedido del proceso penal también puede traer consecuencias que son un tanto negativas, ¿no? Claro. Bien, y ahora siguiendo la misma línea, ¿cuáles son las fases de criminalización en la producción del derecho penal? Mira, normalmente se distinguen dos grandes fases, ¿ya? Una fase primaria, ¿no?, que en el fondo es todo este proceso que realiza el derecho penal o el derecho sustantivo, ¿no?, en términos selectivos, es decir, el derecho penal selecciona ciertos comportamientos humanos que considera que son especialmente graves o atentatorios en contra de bienes jurídicos que se considera son relevantes, son importantes para la sociedad y absolutamente necesarios e indispensables para la convivencia social. Y a partir de esa selección construye, ¿no?, tipos penales a los cuales les asocia una consecuencia jurídica que se denomina pena, ¿no? Eso por un lado. Y en segundo lugar hay una segunda fase que ya es propia del proceso penal en sí y de los órganos llamados a conocer de estos conflictos de relevancia jurídico-penal, ¿verdad?, juzgarlos y de hacer ejecutar, ¿verdad?, los juzgados. En definitiva, que esta potestad jurisdiccional se materialice de alguna forma en el ámbito penal, ¿no?, y que el poder punitivo del Estado también se vea reflejado en ello. Entonces yo diría que son las dos grandes fases, ¿ah? Por eso también este carácter indisoluble entre el derecho penal y el derecho procesal penal. Ambos se necesitan, ambos se complementan de alguna manera y ambos hacen lo suyo, ¿no? En un primer momento, una de las ramas seleccionando comportamientos, creando delitos, estableciendo penas, y otra, derechamente poniendo en movimiento o en aplicación el ejercicio del poder punitivo del Estado. Bien. ¿Cuáles son aquellas funciones que debe cumplir el derecho procesal penal? Bueno, hay bastantes funciones. Quizás yo diría que las más importantes hoy día y que tienen mayor aplicación práctica dicen relación con esclarecer, ¿no?, la existencia de los hechos punibles. ¿Ya? Hoy en día eso es tremendamente importante, ¿no?, determinar
si efectivamente los hechos denunciados son o no son constitutivos de un delito. Pasa muchas veces que en la práctica se denuncian muchos conflictos, ¿no? Pero no todo ello necesariamente es un hecho delictual. Entonces, ahí también de alguna forma el proceso penal cumple un rol en términos de filtrar, ¿no?, esos comportamientos humanos, que es una labor que hoy día realiza fundamentalmente el Ministerio Público en un primer momento. Y luego, una vez que se ha determinado la existencia del delito, determinar quién o quiénes son los responsables del hecho, ¿no? Y eso es una tarea también fundamental, determinar los grados de participación, ¿no es cierto?, de cada uno de estos sujetos involucrados en un hecho ilícito. Pero por otro lado también hay una función en términos de cautela, en términos de brindar ciertas medidas también de protección, ¿verdad?, a la víctima, por cierto, de un delito, a los testigos hoy en día los hechos, sobre todo los hechos violentos hoy día en Chile, que también es una realidad, el fenómeno delictual también con el tiempo ha ido evolucionando, ha ido cambiando, ¿no? Y Chile también ha tenido que adoptar medidas en torno a eso, para hacer frente al fenómeno delictual hoy día y a la realidad actual que pesa hoy en día en nuestro país, en general en el mundo, ¿no? Por lo tanto, de alguna forma, el proceso penal ha tenido que irse adecuando, ¿no?, a estas nuevas realidades. Y en ese sentido sus funciones también se han ido extendiendo, ¿no?, a otros ámbitos. Protección de víctimas, protección de testigos, protección de jueces, juezas, de fiscales del Ministerio Público, etcétera, que incluso han motivado modificaciones legales importantes al Código Procesal Penal en los últimos años, por ejemplo. Claro. Bien, volviendo un poco atrás, usted menciona de que hay muchos hechos que se denuncian, pero claro, si no está tipificado, no es delito. Correcto. Y de hecho por eso es importante también los filtros, ¿no? Es decir, de alguna manera hoy día, si bien se puede denunciar ante las policías, ¿verdad?, me refiero a Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, también se puede denunciar en la Fiscalía, hechos que normalmente comprometen el interés general de la sociedad. Es finalmente el Ministerio Público quien deberá determinar si esa noticia crímenes, ¿no?, reviste caracteres delictuales, por un lado, y amerita una investigación penal, ¿no? Por eso que también el sistema baraja una serie de mecanismos o de posibilidades o de rutas alternativas o de salidas alternativas, incluso iniciales, que le permiten al fiscal decir, mire, ¿sabe qué? Acá se denunció un hecho, pero la verdad es que este hecho no es constitutivo de delito y por lo mismo voy a comunicar, por ejemplo, la decisión de no investigarlo, ¿no? O aplicar un principio como lo es el principio de oportunidad por estimar que no está comprometido gravemente el interés general de la sociedad. Son posibilidades. O de archivar provisionalmente, ¿no es cierto?, una causa penal, ¿no? Son alternativas. O incluso más, habiendo investigado, no logré reunir antecedentes suficientes como para poder acusar a esta persona y llevarla a juicio y eventualmente obtener una condena. Entonces, de alguna forma el sistema también va colocando estos sistemas de filtro, de tamiz, ¿no?, que va a permitir que en definitiva solo llegue a juicio oral eventualmente y a una eventual condena aquello que revista caracteres de delito y en donde también exista prueba suficiente que incrimine, ¿no es cierto?, al eventual responsable en la comisión del delito, partiendo también de la base que nuestro sistema se sustenta sobre la presunción de inocencia, ¿no?, que finalmente es la que hay que desvirtuar. Exactamente, y hay algunos conceptos que tenemos que tener claro, porque hay que hacer la distinción entre imputado y culpable. Uh-huh. Efectivamente, nuestro sistema efectivamente reconoce como uno de los intervinientes en el proceso penal a una persona imputada por un delito, ¿ya? Y el imputado o imputada, ¿no?, es aquella persona a la cual se le atribuye algún grado de participación criminal en un hecho que reviste caracteres de delito, ¿no? Ya sea en calidad de autor, ya sea en calidad de cómplice o en calidad de encubridor, ¿no? Y esta calidad se ostenta desde la primera actuación del procedimiento dirigida en su contra. Es decir, algunos pensaban que esto había que esperar, ¿no es cierto?, que el imputado haya sido formalizado, ¿no?, que el fiscal haya derechamente comunicado ante el juez de garantía a este imputado de que lo iba a investigar por un hecho que reviste caracteres delictuales. Pero hoy en día esa discusión ya está más que superada. De hecho, el mismo Código Procesal Penal así lo establece y determina que la calidad de imputado se tiene en realidad desde las primeras actuaciones del procedimiento que se dirigen en contra de esta persona. Por ejemplo, si un sujeto es sorprendido cometiendo un delito en una hipótesis de flagrancia, ¿no es cierto?, el solo hecho de haber sido detenido ya lo coloca
en esa calidad de imputado. Ahora, ¿por qué es importante eso? Es importante determinar la calidad de imputado o de imputada porque a partir de ese momento comienza a desplegarse toda la gama, ¿no?, de derechos y garantías fundamentales de quien tiene esa calidad de imputado. Entre ellos, el derecho a guardar silencio, la presunción de inocencia, si declara, bueno, que lo que diga eventualmente puede ser usado en su contra, etc. Entonces, no es menor determinar esa calidad. Cuestión distinta es el culpable, porque para ser culpable, que es en el fondo la antítesis de la inocencia, es necesario que el tribunal logre un cierto grado de convicción, ¿no? Eso está establecido en el artículo 340 del Código Procesal Penal y es superar este estándar de convicción de la duda razonable, ¿no? Es decir, el tribunal, precisamente si logra convencerse más allá de toda duda razonable, sin contradecir los principios de la lógica, la máxima de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, efectivamente lo que va a hacer es condenar. Si hay duda razonable, debería absolver, principio indubio pro reo, ¿no? Solo en la medida entonces que logre esa convicción y que dicte un veredicto condenatorio y esa condena se encuentre firme y ejecutoriada, entonces esa persona va a tener la calidad de culpable. Mientras eso no ocurra, va a seguir siendo una persona inocente y debería ser tratada y considerada como inocente en todo momento. Bien. Profe, existen varios sistemas de persecución penal. Coméntenos cuáles son y cuál es el modelo existente hoy en día en Chile. Bien, los modelos de persecución penal han ido evolucionando a lo largo de la historia. Los modelos más tradicionales y más antiguos son modelos inquisitorios o inquisitoriales, ¿no? Y Chile, la verdad es que no estuvo exento de ese modelo. De hecho, lo tuvo durante mucho tiempo bajo la vigencia del Código de Procedimiento Penal, ¿verdad? Y que es una norma que hoy día, si bien no está derogada en Chile, es una norma en desuso, pero todavía hay muchas causas penales que se están tramitando, ¿no es cierto?, bajo la vigencia de ese Código de Procedimiento Penal. No olvidemos que el Código Procesal Penal que actualmente rige en la totalidad del país es una norma que data del mes de diciembre del año 2000, es decir, tiene 26 años de vigencia, y esa es una reforma que además se fue aplicando gradualmente a lo largo de los años, ¿no? En las regiones, siendo la novena región una de las regiones pilotos en las que se instauró precisamente el nuevo sistema procesal penal. Por lo tanto, los sistemas inquisitorios, que era más o menos lo que existía en Chile hasta antes de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal, era un sistema que tenía varias críticas, entre otras cosas porque las causas criminales se tramitaban todas ante los juzgados del crimen, ¿no?, en donde el juez del crimen precisamente era quien ordenaba instruir una investigación penal, dictando precisamente una resolución judicial que ordenaba instruir esta investigación penal. Era el mismo quien investigaba a la persona inculpada en esa época, o sospechosa, después que tenía la calidad de inculpado o inculpada, y si lograba un cierto grado de convicción, terminaba procesándola, ¿ya? Dictando una resolución judicial que se denominaba autoprocesamiento. Si la persona estaba detenida, la detención incluso se transformaba de pleno derecho en prisión preventiva. ¿Ya? Y a partir de ese momento, o durante todo ese momento, toda esa primera instancia, ¿no?, además las actuaciones eran absolutamente secretas para los intervinientes. Es decir, el único que tenía conocimiento de esto era el juez del crimen, ¿no? Era quien investigaba, era luego quien juzgaba, quien dictaba sentencia, ¿ya? Y por lo tanto, la garantía constitucional de la imparcialidad, ¿no es cierto?, y de la objetividad claramente no se cumplía. O sea, el mismo juez que ordenaba investigarme, me investigaba, luego, ¿no es cierto?, me juzgaba, además reunía él mismo las pruebas, ¿no? Entonces, la pregunta era si la persona estaba siendo realmente juzgada ante un tribunal imparcial. Era una de las grandes críticas. El secreto, en donde la prisión preventiva o la privación de libertad era la regla general. Entonces pareciera ser que esto de presunción de inocencia no era muy como hoy en día se entiende, ¿no? Esas críticas y todo ese sistema, de alguna manera, con el tiempo fue cambiando. Y en el caso de Chile se opta por un modelo distinto, por un modelo más de corte acusatorio, ¿no? Un modelo basado en la oralidad, en la publicidad, basado en la presunción de inocencia, en el hecho de que hoy día las funciones de investigar, de acusar y de juzgar están radicadas en órganos distintos.
Hoy día quien dirige la investigación de los hechos constitutivos de delito es el Ministerio Público, que no forma parte del Poder Judicial, que no ejerce funciones jurisdiccionales, ¿no? Es un organismo absolutamente autónomo, de rango constitucional, y que tiene esa exclusividad en términos de investigación. Y por otro lado, quienes juzgan son los tribunales, con competencia en materia criminal, órganos totalmente distintos, juzgados de garantía y fundamentalmente los tribunales de juicio oral en lo penal. Entonces, las funciones de investigar, ¿verdad?, de acusar y de juzgar están radicadas en órganos distintos, con un sistema oral, con un sistema en donde la publicidad es la regla general, que parte de la base de la presunción de inocencia, que lo que se debe probar es la culpabilidad, en donde el imputado tiene derecho a guardar silencio, en donde se le garantiza una defensa letrada. O sea, eso ya seña de que el sistema cambió drásticamente, ¿no? Y que de alguna forma es mucho más condigno también con la garantía constitucional del debido proceso. Claro, bueno, ahora el hecho de que el Ministerio Público sea el que esté encargado de esa función nos deja ver de que se espera una mayor diligencia en el trabajo. Así es, así, sin duda que sí. Y de hecho, eso es bien importante porque, si usted lo piensa, antes el mismo juez del crimen, como digo, era quien investigaba, ¿no es cierto?, quien reunía las pruebas y en definitiva era quien después dictaba la sentencia, ¿no? Además, las sentencias antiguamente, cuando imponían una pena privativa de libertad igual o superior a 1 año, incluso si no eran apeladas, debían ir vía trámite obligatorio de consulta a la Corte. Y la Corte de Apelación estaba facultada incluso para agravar la pena. Eso era lo que se conocía como la reforma peyorativa. Hoy día esa posibilidad está vedada, ¿no?, en el nuevo sistema. Entonces, en fin, eso da cuenta de las diferencias sustanciales entre un sistema de enjuiciamiento criminal y otro totalmente distinto, ¿no? Claro, porque cabe la duda de qué tan diligente fue el juez del crimen en su trabajo. Así es. Además, porque existía todo el sesgo propio, ¿no es cierto?, de haber investigado, de haber reunido pruebas, de haberle tomado la declaración al inculpado, ¿no?, de haberlo procesado. Entonces, muchas veces pasaba, y yo me atrevería a decir que en el 99,9% de los casos de personas que eran procesadas en el sistema antiguo eran finalmente condenadas. O sea, ya el procesamiento era seña de condena, ¿no? Hoy día, el hecho de que una persona sea formalizada, si quisiéramos buscar más o menos un símil, aunque no lo es, en la formalización no necesariamente termina siendo condenada. Bien, perfecto. Y ya para ir terminando, ¿en qué consiste la selectividad como respuesta al conflicto penal? Bien, los sistemas de selectividad también en general obedecen a un poco lo que veníamos conversando, es decir, el sistema procesal penal actualmente vigente en Chile, que es un sistema, como digo, altamente acusatorio, a pesar de que también todavía tiene algunos rasgos, ¿no es cierto?, de un sistema inquisitorial en algunos aspectos quizás, pero son los menos, ¿no? Es fundamentalmente un sistema acusatorio. Selecciona, establece mecanismos selectivos, ¿no? Mecanismos selectivos que permiten en ciertos casos poder terminar, por ejemplo, con una causa penal a través de vías alternativas. Ya lo decía hace un ratito atrás, es decir, por ejemplo, decir, mire, si este hecho denunciado no compromete gravemente el interés general de la sociedad, por ejemplo, no es un hecho que haya sido cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus cargos, por ejemplo, y la pena es una pena asociada a un delito de bagatela, es decir, de poca monta penal, que para esos efectos nuestro código los considera que son delitos de bagatela aquellos cuya pena no supere los 540 días de privación de libertad, ¿no?, en esos rangos. El fiscal podría perfectamente no investigar ese hecho o abandonar una investigación ya iniciada. Ese es un sistema selectivo, es un mecanismo de selección. O decir, por ejemplo, derechamente no voy a investigar esto porque el hecho no reviste caracteres de un delito penal, ¿no? Esto podría ser otra cosa, pero penalmente no es nada, ¿no? Y no puedo investigar en ese caso. O también existe la posibilidad de poder terminar un proceso penal anticipadamente sin que esto llegue a un juicio oral y menos a una sentencia condenatoria, a través de salidas alternativas intermedias como podrían ser, por ejemplo, una suspensión condicional del procedimiento o incluso un acuerdo reparatorio, es decir, un acuerdo entre la propia víctima y el imputado en ciertos asuntos, ¿no? Asuntos también que son de poca monta y en donde normalmente lo que está comprometido allí es más bien un interés no quizás tan general, ¿no?, sino que más bien un interés particular. Ocurre un poco lo mismo con los delitos de acción penal privada, ¿no?, en donde ahí también existe la posibilidad
de que sea la víctima y el imputado quienes pongan término anticipadamente al proceso y arriben a un acuerdo. Es decir, de alguna manera estos sistemas de selección hacen que nos desgastemos de todo, ¿no es cierto?, el sistema procesal penal, que no todo llega a juicio oral, que no todo signifique una condena. Por eso yo siempre les digo a los alumnos que cuando uno piensa en la pena como una de las formas de reacción que tiene el Estado frente al fenómeno delictual, a veces la pena no vale la pena. Y la pregunta entonces es, ¿cuándo la pena vale la pena? Y por eso mismo el Código Penal, si bien criminaliza muchas conductas, el Código Procesal Penal lo que viene a hacer un poco es a descriminalizarlas, ¿no es cierto? Estableciendo estas rutas alternativas en donde también el derecho penal cumple su función, que es proteger bienes jurídicos, pero de una manera distinta, no necesariamente penalizando. Y eso sí que es mucho más condigno también con lo que usted decía, es decir, que este instrumento se utilice como un instrumento de última ratio, ¿no? Y no como de primera ratio. Bien, entonces podemos concluir de que esta selectividad la hace más bien el Ministerio Público, ¿cierto? La Fiscalía. Efectivamente, es decir, en un primer momento es el mismo Código Procesal Penal o es el legislador quien establece y reconoce estos mecanismos, pero claro, los deja entregados al criterio, ¿no es cierto?, muchas veces del Ministerio Público, que si bien es cierto no es un absoluto grado de discrecionalidad libre, ¿no? Es una discrecionalidad reglada en términos de que existen ciertos supuestos legales en donde el Ministerio Público puede hacer uso de estos mecanismos de selección, pero finalmente, claro, es el legislador, pero quien toma las decisiones finalmente es el fiscal del Ministerio Público, sin duda que sí. Y eso también era impensable en el sistema procesal penal, digamos, antiguo, ¿no? Hoy día estos mecanismos, el sistema los baraja, la ley los baraja, ¿no? Y los pone a disposición de los intervinientes, pero particularmente de la Fiscalía. Así es. Justamente en el próximo capítulo vamos a hablar particularmente del Ministerio Público, así que dejamos a nuestra audiencia también invitados a que puedan escuchar el tercer capítulo que va a hablar del Ministerio Público. Ha sido un gusto, profe, que nos haya podido acompañar en este segundo capítulo y esperamos tenerlo en los siguientes. No, muchas gracias, Diego, por la invitación y espero que esto sea precisamente de utilidad y que se cumpla el objetivo propuesto, ¿no?, por este podcast. Bien, muchas gracias. Gracias, profe. Y dejamos a nuestra audiencia invitada a que pueda seguir escuchando esta temporada acerca del proceso penal. Y aquí termina otro capítulo más de Non Excusat.